Mi nombre es Clara Bernal. Tengo 38 años y aprendí en Nochebuena que algunas familias no te humillan en privado porque quieren tener público cuando lo hacen. Habíamos hecho el viaje de 2 horas como siempre, con las bandejas de comida en el asiento trasero, los niños cansados en el coche y esa pequeña y silenciosa esperanza a la que debí haber renunciado hace años. La casa se veía cálida, la mesa estaba llena, el pavo ya estaba reposando en la barra, y por un estúpido momento pensé que tal vez este año se sentiría normal. Luego vi los regalos. Estaban apilados bajo el árbol en papel brillante y listones perfectos. Demasiados para ignorarlos, demasiado caros para no notarlos. Mi hija los notó primero. Mi hijo sonrió. Recuerdo esa parte porque desearía poder borrarla. Apenas habíamos terminado de saludarnos cuando mis padres llamaron a todos a la sala y anunciaron que los regalos eran para los nietos que los habían llenado de orgullo este año. No los nietos, solo uno. Caja tras caja terminó en las manos del hijo de mi hermana, mientras mis hijos se quedaban ahí, con las manos vacías, tratando de entender qué estaba pasando sin permitirse llorar. Luego él los miró fijamente, se rió y dijo: «A lo mejor no se ganaron uno». Nadie lo corrigió, nadie lo detuvo. Mi madre sonrió como si fuera inofensivo. Mi padre actuó como si todo esto fuera perfectamente razonable. Y algo dentro de mí se volvió de hielo. No grité, no discutí, rodeé a mis hijos con mis brazos. Les dije que tomaran sus abrigos y caminé fuera de esa casa antes de que siquiera cortaran el pavo. Pensé que irme sería la parte más difícil, pero me equivoqué, porque cuando llegué a casa y envié un último mensaje de texto, todo lo que esa familia había estado ocultando durante años llegó directo a mi puerta. Antes de contarles qué pasó después de eso, díganme desde dónde están escuchando hoy y si su clima se siente más en calma que el mío esa noche. Para cuando regresamos a nuestra casa en las afueras de Querétaro, los niños estaban exhaustos, con esa fragilidad que tienen los pequeños cuando intentan no romperse frente a ti. Sofía subió directo sin pedir postre, lo cual me dijo más que cualquier lágrima. Mateo se quedó en la cocina por un segundo como si quisiera decir algo valiente, y luego solo preguntó si podía dormir con la luz del pasillo encendida. Le dije que sí antes de que terminara la frase. Esteban me miró desde el otro lado de la barra, y supe que estaba esperando a ver si por fin iba a hacer lo que debía haber hecho hace años. Agarré mi teléfono, abrí el chat del grupo familiar y escribí: «No nos vuelvan a invitar. No somos su burla. Su regalo va en camino». Presioné enviar antes de poder suavizarlo. No envié ni una palabra más. No di explicaciones. No pregunté cómo podían hacerle eso a 2 niños que se habían pasado todo el viaje hablando de ayudar a recoger los platos y dar las gracias. Unos 30 segundos después, mi teléfono se encendió como un panel de alarmas. Primero mi madre, luego mi padre, luego mi hermana, luego los 3 otra vez. Mi madre intentó hacer videollamada 2 veces. Mi hermana mandó una nota de voz que borré sin escucharla. Mi padre escribió: «Estás exagerando». Ni siquiera habían servido la cena todavía. Mi madre siguió con: «Nos avergonzaste al irte furiosa por una broma». Mi hermana escribió: «Santi tiene 13 años, madura». Me quedé mirando la pantalla, luego puse el teléfono boca abajo y apagué absolutamente todas las notificaciones. El silencio después de eso se sintió extraño, casi demasiado limpio. Esteban sirvió 2 tazas de café, aunque ya era tarde, y puso una frente a mí. «Por fin lo hiciste», me dijo en voz baja. Le pregunté si creía que había esperado demasiado. Él miró hacia arriba, hacia los cuartos de los niños y dijo: «Creo que lo detuviste antes de que aprendieran a llamar a esto normal». Esa frase se quedó conmigo toda la noche. A la mañana siguiente, el único mensaje que me esperaba era de la escuela de Sofía, recordando a los padres sobre una junta de la asociación la próxima semana. Esa pequeña y ordinaria notificación casi me deshace, porque me recordó que la vida real seguía avanzando mientras mi familia estaba ocupada intentando hacer que la crueldad sonara a tradición. Hice waffles porque no sabía qué más hacer. Sofía bajó con los ojos hinchados, pero la espalda recta.
Mateo se sentó a la mesa balanceando un pie y fingiendo que no había notado nada la noche anterior. Nadie dijo la palabra Navidad, nadie dijo la palabra regalos, pero cuando le preparé el almuerzo a Sofía, me preguntó con la voz más suave: «Mamá, ¿hicimos algo malo?» Me agaché tan rápido que me tronaron las rodillas. «No, mi amor», le dije, «absolutamente nada». Y en el momento en que lo dije, me di cuenta de que si mantenía a esas personas en nuestras vidas, pasaría años repitiéndoles esas mismas 4 palabras a mis hijos. No, mi amor, absolutamente nada. Había terminado de justificar la fealdad de otras personas. Había terminado de enseñar a mis hijos a sobrevivir a lo que, para empezar, nunca debió estarles pasando. Aún no lo sabía, pero ese mensaje que envié no era el final de una pelea familiar. Era el primer límite real que había puesto en mi vida, y mi familia estaba a punto de castigarme por ello, de la única manera que sabían hacerlo. Durante 2 semanas nadie se disculpó. Esa parte importaba. No llamaron para preguntar cómo estaban los niños, no dijeron que Santi había cruzado la raya, ni siquiera se molestaron en fingir que se sentían mal. Luego, justo cuando empezó diciembre, y cada tienda en Querétaro estaba cubierta de nieve falsa y moños rojos, mi madre creó un nuevo chat grupal llamado Planes de Navidad. Debía haber sabido, solo por el nombre, que no se trataba de paz. Su primer mensaje fue alegre, con ese tono recortado de boletín de la iglesia que usa cuando quiere sonar generosa mientras te tiende una trampa. Dijo que había encontrado una cabaña hermosa en Valle de Bravo para una escapada navideña familiar y que pensaba que sería muy sanador para todos pasar tiempo de calidad juntos antes de Año Nuevo. Luego añadió que la renta era un poco cara, pero como a Clara y Esteban siempre les ha ido bien, tal vez podrían cubrir la parte de Verónica como un gesto de buena fe. Lo leí 2 veces solo para asegurarme de que no lo había imaginado. Ahí estaba, pulcro y descarado, reposando en mi teléfono como una factura de cobro. Antes de que pudiera siquiera procesarlo, Verónica respondió: «Sí, tiene sentido. Clara todavía nos debe un poco por todas las veces que le cuidé a los niños cuando estaban chiquitos». Esa era una mentira tan estúpida que casi habría sido graciosa si no hubiera venido de la misma mujer que una vez canceló su asistencia al cumpleaños de Sofía porque la invitaron a un fin de semana de spa. Mi padre añadió un pulgar arriba, mi madre envió un corazoncito rojo. Ni una sola persona mencionó la Nochebuena. Ni una sola persona mencionó a los niños que se habían quedado ahí con las manos vacías, mientras Santi destrozaba regalo tras regalo como si hubiera ganado un premio por ser amado a gritos. Le mostré los mensajes a Esteban mientras él sacaba las compras del súper. Ni siquiera pareció sorprendido. Solo negó con la cabeza y dijo: «¿De verdad creen que si dicen la palabra familia las suficientes veces, eso cubre todo lo demás?» Llegaron más respuestas. Verónica escribió que Santi merecía unas vacaciones especiales después del año increíble que había tenido. Mi madre intervino diciendo que algunos niños son simplemente más movidos y es importante recompensar la excelencia. Esa línea hizo que me ardiera el pecho. Ya no era solo favoritismo, era ideología. Era la familia decidiendo en voz alta que un niño era digno de celebración y los otros eran muebles de fondo. No discutí en el chat. Eso es lo que querían. Querían que me pusiera emocional y pública para poder llamarme inestable. Simplemente salí del grupo. Unos minutos después, mi madre me escribió en privado: «Muy inmaduro, Clara. Esto es familia». Me quedé mirando la palabra inmaduro y pensé en la mujer adulta que había excluido públicamente a 2 niños de primaria de los regalos festivos, y luego se había conectado a internet para planear un viaje a una cabaña de lujo, como si nada hubiera pasado. Escribí una sola palabra: «No». Ella llamó de inmediato, dejé que sonara, luego vinieron los mensajes: «Estás haciendo esto más grande de lo que fue. Siempre tuviste una vena dramática. Los niños necesitan aprender resiliencia. Verónica dice que los estás envenenando en nuestra contra, porque ella nunca podía resistirse a dar una última puñalada». Mi madre escribió: «También trata de no olvidar cuánto te ayudó esta familia cuando Esteban estuvo sin trabajo». Ahí estaba, la vieja arma familiar.
Nunca habían hecho un acto de bondad sin almacenarlo como moneda de cambio para el futuro. A Esteban lo habían liquidado durante 4 meses años atrás en una reestructuración, y mis padres nos habían prestado dinero para el súper 2 veces después de insistir en que los dejáramos. Les pagué hasta el último centavo. Pero en sus mentes, la ayuda no era ayuda, era una cadena, era la prueba de que eran dueños de un pedazo de tu dignidad para siempre. No respondí. Dejé el teléfono a un lado y subí a ayudar a Mateo con una guía de lectura. Sofía estaba en la mesa, coloreando hojas de Nochebuena para el periódico mural de la escuela, con la lengua apretada a un lado de la boca por la concentración. Levantó la vista y sonrió cuando me senté a su lado, y esa sonrisa diminuta y ordinaria hizo que todo quedara más claro que nunca. Mi madre pensaba que yo estaba rechazando a la familia. No era así. Estaba rechazando un sistema donde el amor venía con clasificaciones, facturas y humillación pública. Para esa noche, había bloqueado a mi madre, a mi padre y a Verónica en los mensajes por primera vez en mi vida. Me dije a mí misma que era temporal, solo lo suficiente para poder respirar durante la Navidad. Me dije que quería paz, pero la paz, estaba empezando a aprender, no es lo mismo que fingir que no pasa nada. Enero llegó con cielos grises, formularios escolares y el tipo de frío que hace que cada mandado se sienta personal. Para entonces, los niños casi habían dejado de preguntar por mis padres y odiaba lo aliviada que me sentía. Sofía empezó a pasar más tiempo en la mesa del comedor con pinturas y libretas de dibujo, construyendo mundos enteros en silencio. Mateo se metió de lleno al fútbol rápido y llegaba a casa hablando de jugadas como si estuviera entrenando para el mundial. Esteban se ocupó en un proyecto importante de presupuestos comerciales y estaba trabajando más horas, pero en el buen sentido, en ese movimiento constante hacia arriba que hace que una casa se sienta más segura. Pensé que tal vez la distancia estaba haciendo su trabajo. Entonces Sofía ganó el primer lugar en la muestra de arte juvenil del municipio. El tema había sido nuevas tradiciones, y ella nos pintó a los 4 en nuestra cocina haciendo pay de calabaza con harina en nuestras camisas y la luz de otoño entrando por la ventana. No tenía nada de llamativo, ninguna gran declaración, solo calidez, solo un hogar que se veía como la paz misma. Cuando su maestra me mandó por correo una foto de Sofía, de pie junto a la pintura enmarcada con su moño, lloré en mi escritorio antes de que nadie más en la fila de la escuela me viera. Publiqué la foto en Facebook esa tarde con un texto sencillo sobre lo orgullosa que estaba de su creatividad y su corazón. No etiqueté a mi familia, no esperaba nada de ellos. Honestamente, había dejado de esperar algo bueno de ellos hacía mucho tiempo. Pero más o menos una hora después, mi madre encontró la publicación de todos modos. Le dio me gusta. Verónica le dio me gusta. Luego, en lugar de comentar sobre Sofía o la pintura o el hecho de que una niña había convertido a su propia familia en algo hermoso, mi madre escribió: Santi también tuvo un gran triunfo esta semana. Campeón de debate y regionales de básquetbol. Nuestra estrella brillante de este año. Verónica respondió abajo: Él de verdad está hecho de otra madera. Si alguien me hubiera hecho eso a mí como adulta, habría puesto los ojos en blanco y seguido adelante. Pero Sofía lo vio antes que yo. Tenía mi vieja tablet porque le gustaba ver las fotos del programa de arte y leer los comentarios de maestros y vecinos. Entró a la cocina sosteniéndola con ambas manos como si fuera algo muy frágil. «Mamá», me preguntó, «¿no soy lo suficientemente buena para la abuela?» Hay preguntas que hacen los niños que exponen cada mentira que los adultos han estado contando para mantener el mundo suave a su alrededor. Esa era una de ellas. Le quité la tablet y la puse boca abajo. Luego la jalé hacia mis brazos y ella se quedó rígida por 3 largos segundos antes de permitirse derrumbarse contra mí. «Claro que eres lo suficientemente buena», le dije. «Eres más que suficiente. Esto no se trata de ti». Ella asintió, pero pude sentir lo que realmente estaba preguntando. Entonces, ¿por qué sigue pasando? Mateo apareció en el marco de la puerta a la mitad, escuchó lo suficiente para entender y se alejó en silencio. Esteban llegó a casa y encontró a Sofía en su cuarto y a mí parada en el fregadero con las manos apoyadas en la barra como si me acabaran de decir que alguien había muerto.
Preguntó qué había pasado, y cuando le mostré el comentario, toda su cara cambió. Él no hace ruido cuando se enoja, se queda muy quieto, lo cual es peor. Dijo, no le van a volver a hacer esto a ella. Esa noche, eliminé a mi madre y a Verónica de cada cuenta social que tenía. Sin grandes anuncios, sin frases inspiradoras, simplemente se fueron. Al día siguiente, mi madre me mandó un correo desde una dirección que había olvidado que todavía usaba. El asunto era, ¿es en serio? El mensaje decía que me estaba portando inestable y grosera por un comentario inofensivo celebrando el éxito de otro nieto. Decía, la vida sería más fácil para Sofía y Mateo si dejaras de enseñarles a ser tan sensibles. Leí esa frase 3 veces porque sonaba casi clínica en su crueldad. Más fácil para los niños si yo les enseñaba a no sentir el daño que les estaban haciendo. ¿Más fácil para quién? Más fácil para los adultos que querían herirlos sin tener consecuencias. Empecé a escribir una respuesta y la borré. Luego escribí otra y también la borré. Finalmente envié. No vuelvan a contactar a los niños. Han dejado muy claras sus prioridades. Su respuesta llegó en minutos. Los estás usando como arma porque no puedes soportar que algunos niños destaquen más que otros. Debí haberlo ignorado, lo sé ahora. En lugar de eso, la llamé. Contestó al primer tono como si hubiera estado esperando con el teléfono en la mano. Le pregunté si de verdad creía que era apropiado usar el logro de mi hija como un escenario para alabar a Santi. Suspiró como si yo fuera una compañera de trabajo insoportable. Clara, me dijo, toda la familia sabe que Santi es excepcional. Eso no significa que a los otros no se les quiera. Luego dijo la frase que acabó con cualquier minúscula y confusa lealtad que aún me quedaba. Tal vez si tus hijos fueran educados para destacar más, percibirían la atención que te la pasas mendigando. No grité, no lloré. Terminé la llamada, caminé al cuarto de Sofía y me senté a su lado en la cama mientras ella reorganizaba lápices de colores que no necesitaban ser reorganizados. Le pregunté si quería ayudarme a hornear algo ese fin de semana. Me miró con cuidado, como si estuviera comprobando si yo estaba lo suficientemente bien como para confiar en mí, y dijo que sí. Ese fue el momento en que dejé de intentar preservar cualquier versión de esas relaciones. Mis padres no eran accidentalmente insensibles, estaban invertidos en la jerarquía. Verónica no era egoísta de forma casual. Necesitaba que su hijo se mantuviera en la cima porque había construido su propia identidad alrededor de ser la hija que produjo al nieto digno de celebración. Y mis hijos nunca iban a estar a salvo cerca de personas que necesitaban ganadores y perdedores para sentirse bien consigo mismas. La carta llegó en febrero, en papel grueso de tono crema con la dirección del remitente de mis padres en la esquina, como si fuera una invitación de boda. Casi la tiro a la basura sin abrirla. Una parte de mí todavía quería saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar, así que me senté en la isla de la cocina mientras Esteban preparaba espagueti y la abrí con cuidado. Mi padre había escrito la mayor parte a mano con su impecable letra de agente de seguros. Tenía 3 páginas de largo, lo que ya me decía que él creía estar explicándole la razón a alguien irracional. Decía que él y mi madre estaban profundamente decepcionados de cómo había manejado yo las recientes tensiones familiares. Decía que las familias sobreviven extendiendo la gracia, no llevando la cuenta. Decía que Verónica había quedado con el corazón roto por mi frialdad, lo cual habría sido más convincente si no se hubiera pasado el mes anterior dándole me gusta a comentarios sobre que Santi era el futuro de la familia. Luego vino el familiar ajuste de cuentas de sus sacrificios. Me recordaron cada ventón, cada comida, cada cheque, cada vez que habían estado presentes en una época de necesidad, como si ser padres de su hija adulta hubiera sido una partida en una hoja de cálculo. Al final, mi madre había añadido su propia nota con una letra más pequeña. Diles a Sofía y a Mateo que los queremos y que esperamos que aprendan que el esfuerzo importa. De hecho, me reí cuando lo leí, lo cual me asustó más que si hubiera llorado. Era una pieza de veneno tan pulida, no lo suficientemente cruda como para parecer malvada ante los de afuera,
pero lo suficientemente clara como para que cualquiera que hubiera vivido con ellos supiera exactamente lo que significaba. Esteban leyó la carta después de cenar y la dejó sobre la mesa con mucha suavidad. Luego dijo: terminamos. Sin enojos, sin impulsos. Definitivo. Esa noche hablamos más tiempo del que habíamos hablado en meses, no solo sobre mis padres, sino sobre la vida que queríamos que nuestros hijos recordaran. No queríamos fiestas construidas sobre el miedo al estado de ánimo de alguien. No queríamos que los logros se convirtieran en moneda de cambio. No queríamos que nuestros hijos revisaran las secciones de comentarios para ver si se habían ganado la suficiente atención como para importar. Así que hicimos oficial la decisión. 0 llamadas, 0 mensajes, 0 visitas, nada de mandarles tarjetas a los niños a través de otros familiares, sin puertas entreabiertas para futuras culpas. La primera semana después de eso se sintió extraña, como quitarte un abrigo pesado y luego temblar porque olvidaste cómo se sentía en tus propios hombros. Sofía tenía una muestra de arte de la Asociación de Padres en puerta y me anoté como voluntaria para el montaje. Mateo quería entrar a una clínica de fútbol de fin de semana, así que Esteban lo inscribió y empezó a aparecerse con una silla plegable y un termo todos los sábados por la mañana. Siempre había horneado cuando estaba estresada, y una tarde mientras Sofía y yo hacíamos galletas de azúcar con mantequilla avellanada me dijo: «Mamá, deberías vender estas». Me reí, pero la idea se quedó. Una semana después, abrí una pequeña tienda en línea. Nada lujoso, solo galletas festivas, empanadas dulces y cajas de postres tamaño familiar para recoger en el área. Sofía me ayudó a elegir los colores para el logo. Mateo le puso nombre a uno de los surtidos de galletas. Esteban despejó espacio en el garaje para los estantes y las cajas de empaque. Le pusimos horno y miel repostería porque quería que se sintiera como un calorcito que pudiera sostener entre las manos. Los pedidos empezaron poco a poco. Una amiga maestra compró 2 cajas. Luego una de las mamás de la escuela compartió mi página. Después una vecina de la iglesia encargó tartas para un baby shower. Había algo sanador en recibir un pago por algo hecho con paciencia en lugar de ser avergonzada por no dar lo suficiente. Mientras tanto, el gran proyecto de Esteban fue aprobado y le ofrecieron un puesto más fuerte con mayor responsabilidad. Estábamos ocupados, genuinamente ocupados. Y por primera vez en años, esa ocupación estaba construyendo nuestra propia vida en lugar de gestionar el daño de otras personas. Cuando la época de Nochebuena llegó de nuevo, me preparé para el dolor y recibí algo completamente diferente. Invitamos a 2 familias de vecinos, a un compañero de trabajo de Esteban que se acababa de mudar desde Monterrey, a la maestra de arte de Sofía y al entrenador de fútbol de Mateo con su esposa. La casa era ruidosa en el mejor de los sentidos. La gente trajo puré de camote y sidra espumosa. Los niños corrían por el patio trasero en sudaderas. Nadie comparó boletas de calificaciones. Nadie clasificó a los niños. Nadie usó la palabra orgullo como si fuera un trofeo. Cuando saqué los postres, todos aplaudieron con ese tono mitad en broma, mitad sincero que tiene la gente amable cuando simplemente están felices de ser incluidos. Sofía estaba de pie a mi lado, pasando platos como si perteneciera a una vida más grande que la que mis padres habían intentado asignarle. Más tarde esa noche, después de que los platos estaban apilados y los recipientes de las sobras estaban empacados, ella se apoyó contra mí en el sillón y dijo: «Esto se sintió mejor que las Navidades de antes». Le besé la coronilla y dije: «Lo sé». Ese debió haber sido el final justo ahí. La familia nos escuchó, nos alejamos, construimos algo más sano, pero a las personas como mis padres y Verónica no les gusta perder el acceso a alguien que creen que está por debajo de ellos. Cerca de Navidad, justo cuando mis pedidos de la repostería por fin estaban despegando y me quedaba despierta hasta muy tarde glaseando galletas de mantequilla con naranja y arándano mientras escuchaba podcast de crímenes reales, llegó una carta certificada de un despacho de abogados en Puebla. La frase «Acuerdo financiero familiar» estaba impresa cerca de la parte superior, y antes de que siquiera terminara de leer, supe que estaban intentando hacer lo que siempre hacían cuando la emoción dejaba de funcionar. Estaban intentando convertir la historia misma en un arma de chantaje.
La carta legal era absurda por encimita y escalofriante por debajo. Afirmaba que debido a mi reciente conducta hostil hacia los miembros de la familia, cualquier acuerdo financiero informal entre mis padres y yo se consideraba cancelado con efecto inmediato. Cancelado, como si estuvieran cortando el acceso a algún arreglo generoso del que yo dependía. Como si me hubieran estado manteniendo todo este tiempo y yo les hubiera pagado con faltas de respeto. Esteban la leyó por encima de mi hombro y dijo: «Están intentando adelantarse a algo». Al principio no entendía a qué se refería. Luego hice lo que siempre hago cuando me siento acorralada. Fui a buscar los registros. En el fondo del closet del pasillo, detrás de viejos archivos de impuestos y cajas de recuerdos escolares, encontré un folder de acordeón maltratado del 2018. Ese fue el año en que mi padre se jubiló anticipadamente y mis padres casi perdieron su casa después de una mala decisión de refinanciamiento y un pago inflado para el que no se habían preparado. Me habían llamado llorando, no a Verónica, a mí, a la confiable Clara, a la callada Clara, la hija que siempre resolvía. Les había transferido $15,000 de los ahorros que Esteban y yo habíamos juntado después de su último bono. Mi padre prometió en un correo electrónico que era temporal y que me pagarían una vez que vendieran un terreno atorado en un juicio sucesorio. En ese momento le había creído porque todavía operaba bajo el delirio de que ser necesitada significaba ser valorada. El correo estaba justo ahí, todavía impreso y todavía en mi bandeja de entrada. Gracias, Clara, te lo pagaremos. Me da vergüenza siquiera pedírtelo. Esa sola línea cambiaba toda la forma de la historia. No me estaban cortando de ninguna estructura de apoyo. Estaban intentando reescribir una deuda que me debían para convertirla en un favor que me habían hecho. Contacté a una abogada local llamada Diana Quirós, que había ayudado a una de las mamás de la escuela con un pleito con un contratista. Diana era directa, inteligente, y no se dejaba impresionar por teatros familiares. Leyó la carta legal, leyó el correo de mi padre y dijo: «Esto es pura pose. Si quieren meter el dinero en la historia, perfecto. Hagámoslo con hechos». Empezamos a organizar documentos para presentar una demanda de menor cuantía. Mientras escarbaba entre viejos correos y cadenas de mensajes buscando la prueba de pago, encontré algo más. Unos 8 meses antes de que todo explotara, Verónica me había preguntado si le mandaba algunas de mis recetas de galletas festivas porque quería intentar hacer algunas para un mercadito de su colonia. Le había enviado más que recetas. Le había mandado tarjetas de recetas con formato, ideas de empaque, una lista de nombres de sabores y un concepto básico de marca que estaba pensando usar si alguna vez expandía mi negocito de repostería. Me había olvidado por completo de ello porque, en ese momento, todavía estábamos bailando esa terrible danza que hacen las familias, donde tratan la cercanía como una actuación y asumen que la generosidad será respetada. Esa misma noche, una de mis clientas de la repostería me mandó un mensaje y me preguntó si tenía una hermana, porque había visto una tienda en línea vendiendo casi la misma galleta de chocolate blanco con arándano, con un lenguaje idéntico, sobre una atesorada receta familiar para las fiestas. Le di clic al enlace que me mandó y sentí como si alguien me hubiera echado hielo por la espalda. Verónica tenía una tienda en Etsy y una en TikTok Shop bajo el nombre de Dulces de Herencia Mendoza. No solo estaba vendiendo mi línea exclusiva de galletas, estaba usando paletas de colores y descripciones de productos tan parecidas a mi archivo original de marca que podría haberlas empalmado. Había cambiado ligeramente los nombres, solo lo suficiente para sonar ingeniosa, pero no lo suficiente para ocultar de dónde venían. La biografía de su tienda hablaba sobre preservar las tradiciones de repostería familiar para una nueva generación, lo cual habría sido gracioso si no hubiera sido un robo. Los números de ventas eran imposibles de saber con exactitud, pero la tienda tenía cientos de reseñas y videos cortos virales. Estaba ganando dinero real con un trabajo que no había creado. Me quedé ahí sentada deslizando el dedo por las fotos de mis propias ideas reempaquetadas bajo la sonrisa de mi hermana y sentí que cada año de resentimiento tragado se alineaba en mi espina dorsal. Esteban entró después de sacar la basura y una sola mirada a mi cara le dijo que era malo. Cuando le mostré la tienda, dijo una sola palabra: «¡Guau!».
No porque le sorprendiera que Verónica lo hiciera, sino por lo completo que lo había hecho. Diana dijo que el robo de recetas por sí solo puede ser difícil de litigar, si se trata solo de ingredientes y métodos, pero la marca, las descripciones escritas, el concepto del empaque y los activos digitales eran otra cosa, especialmente porque yo todavía tenía archivos con fecha, correos electrónicos y mensajes que demostraban que Verónica había recibido los originales directamente de mí. Diana redactó una carta de cese y desista para Verónica y avisos formales de infracción para Etsy y TikTok Shop. También me dijo que no contactara a Verónica personalmente, lo cual estaba bien porque si la hubiera llamado esa noche, no creo que habría sonado como la versión de mí misma que quería que mis hijos recordaran. Las plataformas se movieron más rápido de lo que esperaba. Un anuncio fue bajado en cuestión de días, luego otro. Verónica me escribió desde un correo de negocios. De repente, todo era pánico disfrazado de formalidad. Dijo que yo estaba saboteando los ingresos de una madre soltera por puro despecho. Verónica no era madre soltera. No es que importara, pero así era como se presentaba a los extraños cada vez que hacerse la víctima le resultaba útil. Dijo que la familia comparte las cosas y que yo estaba siendo ambiciosa. Diana respondió por mí. Una semana después, la tienda de Verónica estaba parcialmente congelada mientras las plataformas revisaban los reclamos. Llamó a mis padres y mis padres hicieron lo que la gente como ellos siempre hace cuando aparecen los hechos. Escalaron las cosas. Mi madre dejó un mensaje de voz diciendo que yo estaba intentando destruir a mi propia hermana por unas galletas. Mi padre le mandó un correo a Diana exigiendo que yo detuviera todo el acoso y recordara todo lo que la familia había hecho por mí. Ese fue el momento en que entendí algo con total claridad. Nunca les sorprendió lo que Verónica había hecho porque no creían que quitarme cosas estuviera mal. En sus mentes, lo que era mío siempre había existido para ser prestado, usado, mejorado o redirigido hacia la hija adorada. Diana presentó la demanda de menor cuantía esa misma semana. No me sentí triunfante, me sentí limpia, como si finalmente hubiera dejado de negociar con una historia sobre mí misma que otras personas escribían. Los siguientes 2 meses se movieron con ese tipo de precisión que solo ocurre cuando la gente desastrosa se topa con el papeleo. Verónica intentó fanfarronear primero. Publicó frases vagas en internet sobre la traición y los celos. Insinuó que los competidores estaban intentando tumbar a una pequeña empresa propiedad de una mujer porque no podían soportar verla triunfar. Eso funcionó durante unas 48 horas, justo hasta que Etsy exigió documentación y TikTok Shop solicitó pruebas de originalidad para las imágenes, descripciones y materiales de marketing de sus productos. No las tenía porque no existían. Yo sí. Diana presentó los archivos con fecha, la cadena de correos, las capturas de pantalla de Verónica pidiendo mi línea de postres navideños y el boceto original de la marca que había hecho con Sofía sentada a mi lado eligiendo los tipos de letra. Más anuncios de Verónica desaparecieron. Se puso una retención temporal sobre el resto mientras continuaba la disputa. Su disculpa no llegó de golpe. Primero intentó una plática de conciliación a través de Diana. Luego intentó echarle la culpa a un asistente independiente. Después intentó decir que la inspiración dentro de las familias no debería ser tratada como robo. Finalmente, cuando las plataformas dejaron claro que mantener la tienda activa requeriría resolver los reclamos, aceptó un acuerdo por escrito. Tuvo que dejar de usar la marca copiada, eliminar las descripciones duplicadas y hacer una aclaración pública de que ciertos conceptos de productos y materiales promocionales se habían originado conmigo. No fue dramático, fue peor para ella, fue formal. Al mismo tiempo, el caso de menor cuantía contra mis padres llegó a su audiencia. Se presentaron en persona con cara de estar ofendidos por la mera existencia de consecuencias. Mi madre llevaba esa expresión que normalmente reserva para los empleados de servicio al cliente que la decepcionan. Mi padre intentó hacer que pareciera que los $15,000 habían sido un acto de apoyo familiar compartido sin expectativas de pago, justo hasta que Diana le entregó al juez el correo donde él escribió: «Te lo pagaremos, Clara». La sala se quedó muy callada después de eso. Mi padre empezó a hablar de contexto.
Mi madre empezó a hablar de malentendidos. El juez habló de evidencia. Ganamos. $15,000 más intereses y costos del trámite. Me había imaginado ese momento de varias maneras diferentes, y ninguna se sintió como lo que realmente pasó. No se sintió explosivo. Se sintió exacto, como si algo torcido finalmente hubiera sido puesto en su lugar. Una semana después, un medio de noticias digital local que cubre historias de la comunidad y de pequeños negocios me contactó después de que una de las mamás de la escuela mencionara el pleito de la tienda de galletas en un hilo de comentarios sobre marcas navideñas de mujeres. Estaban interesados en una historia sobre cómo proteger el trabajo original y construir un negocio después de un conflicto familiar. Acepté con una condición: los niños no serían usados para el drama. Podían hablar conmigo sobre la repostería, sobre los límites, sobre elegir tradiciones más sanas, pero no sobre ser escuchados en cámara. El artículo salió con un titular sencillo sobre una madre que recuperaba su negocio de recetas familiares después de una disputa con un imitador en línea. Mencionó la victoria legal sobre un préstamo personal no pagado solo por encimita, porque el reportero entendió cuál era la verdadera historia. No era chisme. Se trataba de lo que pasa cuando la gente asume que puede explotar a la persona más generosa del cuarto para siempre. Ese artículo llegó más lejos de lo que esperaba. Un programa matutino local me invitó para un segmento corto sobre el emprendimiento en épocas festivas y cómo poner límites con parientes tóxicos. Mostraron bandejas de galletas, no fotos familiares. Me dejaron hablar sobre por qué a tantas mujeres se les enseña a mantener la paz a costa de su propia dignidad. Los pedidos se duplicaron esa semana. Verónica desapareció de las redes sociales por un tiempo. Mi madre dejó un último mensaje de voz diciendo que yo había humillado a la familia. Lo escuché una vez y lo borré, porque la verdad era que no había humillado a nadie, simplemente había dejado de ayudarles a esconderse. Sofía y Mateo sabían lo suficiente para entender que algunos adultos habían tomado malas decisiones y que lo estábamos manejando por vías de gente grande. Una tarde, meses después de la audiencia, escuché a Mateo diciéndole a un amigo en la cocina: «Las galletas de mi mamá son la verdadera receta familiar». Lo dijo con esa pequeña y tranquila certeza que me hizo voltearme antes de que viera mi cara. Sofía, que una vez me había preguntado si era lo suficientemente buena, ahora ayudaba a etiquetar las cajas de la repostería los fines de semana, y hablaba de tal vez estudiar diseño algún día, porque le gustaba hacer que las cosas se vieran hermosas y honestas al mismo tiempo. A Esteban la ascendieron, y de alguna manera todavía encontraba tiempo para lavar las charolas del horno después de cenar. La casa se sentía más ligera, no porque el dolor nunca hubiera existido, sino porque ya no estábamos organizando nuestras vidas alrededor de personas que nos necesitaban hacer menos. Mirando hacia atrás, la parte que cambió todo no fue el fallo del juez, ni el acuerdo, ni el artículo. Fue la decisión de dejar de traducir la crueldad en algo más fácil de sobrellevar. Esa es la lección que llevo conmigo ahora, y la que espero que mis hijos lleven mucho después de que olvide los detalles de esa Nochebuena. El amor que tiene que ganarse actuando, ganando, complaciendo o guardando silencio no es un amor sano. Los límites no son un castigo, son protección. Y enseñarle a tus hijos a alejarse de la falta de respeto no es egoísta. Es una de las formas de amor más honestas que un padre puede dar. La familia de sangre puede fallarte. La familia construida a través del respeto, la seguridad, el esfuerzo y la verdad puede salvarte. Antes pensaba que mantener la paz a cualquier costo era madurez. Ahora sé que la verdadera madurez es estar dispuesto a decepcionar a las personas que se benefician de tu silencio. Mis padres siguieron llamando por un tiempo. Verónica lo intentó una vez más a través de un correo que nunca contesté. Luego, con el tiempo, el ruido se apagó. No porque ellos cambiaran, sino porque yo lo hice. Y una vez que dejé de ofrecer mi dignidad como voluntaria por unas migajas de aprobación, no quedó nada en mí que ellos pudieran controlar. Si alguna vez han tenido que elegir entre una paz falsa y un verdadero respeto por ustedes mismos, entonces ya saben lo pesada que se puede sentir esa elección. Pero también saben cómo suena la libertad una vez que la puerta se cierra a sus espaldas. Si esta historia les llega de cerca,
Me encantaría saber qué habrían hecho ustedes en mi lugar y si alguna vez han tenido que construir una familia mejor que la que les tocó.